caso cerrado. Continuamos con este caso de mentiras y enredos y consecuencias a largo plazo, porque aquí hay consecuencias a mucho largo plazo. Leonardo está demandando a Esther por la suma de $97,200. Fue la manutención que pagó por el hijo de ella, que él pensaba que era hijo de él, hasta que este cumplió 18 años de edad. Y él se entera hace un mes que él no es el padre biológico. De eso se trata el caso. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Ahora yo te voy a decir algo a ti. Te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Tú en ningún momento sospechaste que este chico no era tu hijo? No. Jamás. Nunca, no. Sin lugar a dudas, nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Katia, soy la esposa de Leonardo, Ok. la mamá de Ana y María Isabel, Ok. las hermanas de Jordi. Doctora, yo le llamo todavía a Jordi, hermano de mis hijas, porque eso es lo que él ha sido. Para Ok. nosotros fue nuestro hijo. Yo conocí a Jordi cuando tenía apenas 5 años. Desde el momento que yo conocí a Leonardo, desde el primer momento me habló de su hijo. Me habló con un amor, con un orgullo, que me lo transmitió, que desde que yo conocí al nene, o sea, yo le tomé mucho cariño. ¿Qué sacrificios tuvieron que hacer ustedes para pagar esa manutención? Al principio nosotros pues podíamos compartir más y todo era más, pero entonces después yo tuve las nenas. Fue fuerte porque desde que quedé embarazada, el embarazo fue complicado. Leonardo tuvo que buscarse un segundo trabajo, porque entonces tuvimos que incurrir en unos gastos médicos que no estaban presupuestados. Y entonces ahí es que ellos reclaman que la ausencia de Leonardo, pero es injusta porque fue... Porque él estaba trabajando tiempo extra para poder mantener fue la a misma él necesitaba, fue la y a misma las hijas y a sus necesidad hijas. la casa Que me también. hubiera dicho a mí, mira, yo no te voy a pagar menos manutención, pero más tiempo con Jordi, porque Jordi lo que necesitaba era un pero es que papá. ella siempre No tiene necesitaba algo manutención mejor en esta- que en este prefería momento. y no hablaba y no quería y se le ocurría siempre después del hecho. Doctora, cuando... Con él nunca Ya se los podía expertos, ¿qué hablar, pasa? porque con él siempre estuvo ausente y no se podía hablar. Cuando Georgie tenía 12 años, hubo un juego, un evento bien importante que yo no lo creí, que es el que ella está mencionando. Ajá. Después de eso todo cambió. Cada vez la relación fue empeorando. Pero claro yo que fue pensaba- cambió si ella le dice a pero- él que tú no eres su padre. Pero yo no lo sabía. Pero claro, Pero- ¿cómo no va a pero cambiar? en ese momento, ¿qué es lo que yo pensaba? Que estaba entrando a la adolescencia y como cualquier adolescente, Está bien. estaba pasando por un momento Doctora, difícil. claro. Pero la Doctora, realidad es que yo siempre estuve presente en la si vida tú me de él. estás exigiendo a mí que yo Porque te pague un compartía dinero con él que y fue a para veces tu dejaba de hijo, ¿quién me compartir va a con pagar la a mí niña todos para los años que compartir yo con pasé él. de dolor? Porque Esas a veces violaciones dejábamos de que hacer fue cosas en por la... tu culpa, A veces que yo dejábamos de estaba hacer en la cosas en la calle, casa y mi mamá me para echó a la cuidar un calle hijo por que tu no es culpa. mío. A mí me violaron No por es tu mío. culpa. Ese nene es causa de una violación por él por tu culpa. Porque si mi mamá, yo estuviera en la casa de mi mamá, nada de esto hubiera sucedido. Todo lo que pasó fue por tu culpa. Lo que pasó te lo merecía. Por Oye, eso. doctora, como la gente se castigan unos a otros y se ponen responsabilidades, en vez de hacer lo correcto. Exactamente. Qué tontera. Porque esto es tan tonto. Esta niña llega a la casa, dice que está embarazada, que es hijo de él. Nace un niño y no le hacen un examen de ADN. Sabiendo el Sabiendo la pasado, trayectoria que había. Exactamente, exactamente. Y nadie le hace un examen de ADN. Aquí hay hombres casados que le hacen ADN a los hijos, ¿sí o no, doctora Sierra? Sucede muchísimo, así es. Sí, O sea, doctora. yo veía, en mis casos en la oficina, cuando yo practicaba de divorcio, doctora, llevo 20 años casado, tengo estos hijos, todavía estoy menor y yo no estoy seguro que sea mi hijo. Claro. Lo que pasa aquí es que el señor tenía miedo porque tenía el problema de la violación, no violación, tener contactos sexuales con una menor. Con una de edad. menor. Entonces fue una extorsión, en mi opinión, en ese momento y tenía miedo y por eso no pidió ADN. Sí, Apagar no y lo pidió, asumir pero su tampoco no se responsabilidad. lo hizo, porque aquí no lo piden. Sí. Aquí se llevan a los niños y lo hacen. Sí. A mí me llegaban a mi oficina ya con el ADN. Mire, este no es mi hijo. Y dicen que es mío. ¿Qué hacemos? Y creo que eso no necesariamente tiene que reflejar de una manera negativa en el padre. Yo creo que es precaución y asegurar que tú puedas crear un vínculo y es que este es tu hijo. Uno tiene ese derecho moral también. También.
Y entonces ella, vi cómo reacciona. Pensó en ella y no pensó en el mejor pero interés es que del ella no niño. ha cambiado. No, claro. Porque ella desde los 17 años maquinó. Ella maquinó y ella sigue maquinando. ¿Tú sigues enamorada de este hombre? No, doctora, ¿Segura? más que segura. Pero hablas como una mujer todavía No, enamorada. doctora, estoy molesta, ¿De qué? estoy herida. ¿De qué? Todo el dolor ¿Pero que yo de qué? Doctora, todo el dolor que yo sufrí, a mí me violaron por culpa de este hombre, porque él nunca asumió su responsabilidad. Se lo hubiera dicho a mi mamá, yo tengo culpa de esto qué? también, doctora, él estuvo conmigo durante 6 meses y mi mamá se desquitó conmigo porque en ese momento él no salió. Mira, Y lo le que dijo a mi pasó mamá, entre aquí tu la culpa- mamá y tú. aquí la Ninguna culpa la madre, tenemos ninguna los dos, madre, tanto él ninguna como madre yo. vota a su hija porque se A ver, acueste con su explícame. marido. Silencio y escucha. Sí, ahí está el problema. Lo que está sucediendo aquí es mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Yo creo que aquí es la relación entre ella y su madre. Fue una relación muy disfuncional, competitiva, y por eso ella se fijó en el esposo de su mamá y sigue creando un conflicto. Y aquí hay un resentimiento. De que madre e ella- hija. De madre e hija, no tiene nada que ver con este señor. Claro. La falta de él fue que estuvo con ella, siendo ella menor de edad, y cuando ya lo vine a chantajear, ella dice, no, yo voy a llamar a la policía. Yo mejor resuelvo con la policía antes de resolver, porque claro, los hombres prefieren A él se pagar le por hizo un fácil embarazo que no para es no ir de preso. ellos, A él se le antes hizo de ir a fácil. prisión, Problemas legales. que no sabemos si hubiera ido a prisión o no, todo depende de las leyes en Puerto Rico y miles de cosas. Ok, decisión del caso. Mira, si te hubieran dicho en aquel momento, paga $97,000 o ve a la cárcel por 10 años, ¿qué hubieras hecho? Viéndolo como lo veo ahora, yo creo que hubiese ido a la cárcel. Hubieras ido a la cárcel. ¿Por qué? Hiciste unas experiencias que cambian la vida. Y yo creo que todo esto es como... es la peor pesadilla que puede ocurrir. Ok, decisión del caso. Le pagas $45,000 a él. Más o menos la mitad de los 97 se la devuelves a él. En pagos de $450 mensuales. pero ¿de dónde yo voy a ¿Hasta sacar qué ese- pa? Doctora, ¿Sabes por qué? pero ¿de dónde Él usted- está de dónde yo asumiendo voy a la sacar mitad del dinero? error. ¿De dónde salieron todos los Pero si tú eres enfermera, tú eres enfermera y te hiciste el fraude y la extorsión, la mitad del child support se la devuelves a él. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Yo siempre me he metido en problemas por ella. Cuando salí de la cárcel me dio un sofá. Yo mantengo a todo el mundo. A todo el mundo yo me lo he puesto en mi hombro para protegerlo. Me enteré que ella puso a mi mamá en un efficiency con mi dinero. Caso Cerrado.